El orden criminal del mundo, por Eduardo Galeano y Jan Ziegler. Presenta Alfredo Acosta Jiménez, Universidad Autónoma de Chihuahua, 4 de noviembre de 2018. Los autores hablan del orden del planeta como algo criminal, dado que existe un capitalismo asesino, en donde millones de personas mueren de hambre al año. Sin embargo, este planeta es rico. Actualmente, el orden del planeta es contrario a las exigencias de la humanidad, dado, por ejemplo, que existe la pobreza mencionada. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, con cifras del 15 de septiembre de 2017, 815 millones de personas padecen hambre en el mundo, lo que representa un aumento de 38 millones de personas con respecto a 2016. Luego entonces, bajo este escenario, los autores expresan que hay que cambiar este orden. Este orden del planeta tiene un gobierno mundial, el cual se trata de un sistema universal de poder, en donde los países poderosos son los que ejercen la soberanía e independencia. Los demás países, al tratar de ejercer alguna soberanía o independencia con respecto al orden mundial, son tachados de populistas o terroristas, de ahí que se encuentren limitados para participar del orden mundial. Este gobierno mundial no tiene algún control social, ya no se llame social ni mucho menos político. En un escenario de este tipo, el mundo, con este gobierno mundial y bajo un planeta criminal, se presenta ante los autores como un manicomio, como un matadero. Para ilustrar de mejor forma este gobierno mundial, Jorge Argüello, presidente de la Fundación Embajada Abierta, ex representante permanente de Argentina ante la ONU, ex embajador de Estados Unidos y Portugal de este país, de Argentina, y autor del libro ¿Quién gobierna el mundo?, ha expresado que venimos de un orden en el que, mal que bien, se contaba con un sistema de reglas y un sistema de toma de decisiones por medio de instituciones internacionales, como la ONU, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio. No obstante, están siendo estas instituciones sustituidas por grupos informales como el G7, integrado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido, y el G20, conformado por las 20 principales economías, que concentran el 85% del Producto Bruto Mundial y el 75% del comercio mundial, los cuales nadie elige, más bien se autoeligen o se eligen recíprocamente, y se reconocen recíprocamente. Pero estamos hablando de una masa crítica que sí tiene la capacidad de influir sobre el curso de las cosas, aunque no están legitimados, no han sido elegidos por nadie, no surgen de ningún consenso. Bajo este contexto, el gobierno mundial se erige como los amos del mundo, los dueños del capital financiero. Son independientes de cualquier territorio y actúan al amparo del mercado globalizado. Estamos en presencia entonces de un nuevo orden mundial, que se presenta una división entre norte y sur, entre los países ricos y los países explotados o países pobres.
esta relación está marcada por la ideología neoliberal y se presenta como injusta dada la distribución de la riqueza. Esta gráfica nos puede servir de ejemplo para ilustrar de mejor forma la mencionada distribución de la riqueza entre países ricos y pobres. La mayoría de estos países que aparecen en la gráfica son ricos y vemos cómo entre unos y otros ya de por sí hay grandes diferencias en la distribución de la riqueza. Ya no se diga entre estos países y el resto del mundo, que apenas alcanza el 9.41% de concentración de la riqueza. Mientras, por ejemplo, países ricos como Estados Unidos tienen el 24.32%, China el 14.84%, y ahí siguen Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia, etc. Este nuevo orden mundial tiene como característica la globalización mundial, que se trata de una economía unificada en el mundo para disfrutar de sus beneficios. Sin embargo, los autores dicen que esta es una inmensa mentira. La economía mundial está manejada por la oligarquía del capital financiero mundial invisible, es decir, el capital o el llamado capital líquido. Y lo que se está mundializando, por así decirlo, más bien es la pobreza y no tanto la riqueza, dado que los países más poderosos o más ricos en esta desigualdad que hemos mencionado, pues son los más beneficiados con esta globalización mundial, y no tanto es una distribución equitativa de la riqueza. Entonces, lo que debería de ser la llamada comunidad internacional como un conjunto de naciones en un ambiente democrático, en donde todos salieran beneficiados con la globalización mundial, con el reparto de las riquezas, más bien se encuentra dominada por un grupo de banqueros, por un grupúsculo de banqueros que conforman esa oligarquía que hemos mencionado, y a la cual se le suma otra oligarquía, la de los guerreros. Esta oligarquía de los guerreros más bien concentra la venta de armas, el negocio de la guerra. Baste ver este ejemplo que se cita aquí, con la fuente de la BBC, en donde Estados Unidos concentra el 57,9% de la venta de armas a nivel mundial, seguido por el Reino Unido con 9,6% y así sucesivamente. Entonces, se tiene una concentración de la riqueza mundial dominada por los banqueros y a su vez una riqueza, una concentración de poder y de venta de armas mundial concentrada en estos guerreros, en esta oligarquía de guerreros. Uno de los fenómenos de esta globalización, en donde se crean por un lado países muy ricos, por el otro países pobres, es la tragedia de la migración. Los autores, sin embargo, dicen que el problema está en el sistema económico mundial, es decir, si unos países tienen mucha riqueza, fuentes de empleo por ende, y otros países no tienen nada, no tienen fuentes de empleo, obviamente se va a dar una migración de los países del sur hacia los países del norte. Pero en esta travesía, en este tránsito de migrantes, pues se convierte en muchos casos en una tragedia. Estos autores, trayendo algún tipo de contexto actual, dicen que es la invasión de los invadidos, es decir, la invasión de los países del sur que en el pasado fueron invadidos, ahora son los que están yendo hacia el norte. Estos grandes grupos de poblaciones de sur a norte. Otro de los fenómenos que se da en contexto de la globalización es la pérdida de valores por parte de la persona humana. El neoliberalismo ha desplazado a la persona humana como sujeto de la historia, es decir, existen nuevos valores actualmente. En el pasado, los valores eran vivir en democracia, la solidaridad, la ayuda al prójimo, etc.
La pérdida de valores está enfocada ahora en el sentido de decir que ya nada de eso importa, es decir, que el sujeto fue desplazado por las leyes naturales del mercado, entonces ya no es un sujeto activo, ya no es un sujeto que es protagonista de su propia historia, es un sujeto, o se trata de un sujeto pasivo, que simplemente observa, que no se le deja hablar, que no se le deja actuar para que construya su propio devenir. Otro de los fenómenos que observan los autores es la destrucción de derechos. En un contexto de globalización en donde existen dos grandes oligarquías, la de los banqueros y la de los hombres de guerra, dicen ellos que a partir del 11 de septiembre se implantó el miedo para justificar la violación de los derechos humanos y los crímenes de guerra. Aunado a esto se dio una destrucción masiva de derechos con la tortura, como un mecanismo para sembrar el miedo. Es decir, quien está en contra de estos oligarcas, pues se expone a que sea sometido a través de estos mecanismos de tortura, ¿no? Los autores se preguntan, para finalizar, ¿qué hay que hacer? De entrada dicen que no hay que aceptar lo que dicen los amos del mundo, es decir, hay que cuestionarlos, hay que poner en duda lo que dicen, los mecanismos que utilizan para imponerse. No aceptar que la realidad es intocable, es decir, quitarnos este miedo al cambio. La realidad sí se puede cambiar, aunque los amos del poder utilizan mecanismos para reiterar una y otra vez que no hay forma de cambiar, sí se puede, sí hay forma de cambiar, hay que quitarnos ese miedo al cambio para modificar las cosas. También expresan que hay que movilizarse por medio de la sociedad civil. Ya hay diferentes movimientos ecológicos, en pro de derechos humanos, etcétera, que se están movilizando. Entonces, por ahí es un mecanismo para cambiar las cosas. Y también tener una resistencia contra la injusticia, es decir, no acostumbrarnos a las cosas, no acostumbrarnos a la pobreza, al hambre, etcétera. Hay que denotar las cosas injustas y denunciarlas.